Oye, me gusta el outfit, pero muy flow. Sí, no, Daddy Yankee. Bueno, Dago, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Qué vacío se ve el Pazo, sí, ¿verdad? Vacío, pero normal, acostumbrado ya a entrenos, pero bien temprano hoy, ¿Te has sentado muchas veces aquí a observar el Pazo vacío o es la primera vez? Primera vez, típicamente. No, me siento siempre en los partidos cuando entreno ahí y primera vez que lo veo así tan vacío, Mola más verlo con gente, ¿no? Claro. La gente aquí en Brogan son muy a tope, ¿sabes? Y están aquí siempre los gritos y eso, y ahora que me he perdido varios partidos, veo lo intenso que son, ¿sabes? Gritando, silbando, y es una locura, ¿verdad? Bueno, es una afición que ayuda mucho en los partidos, pero que también es exigente, que a principio de temporada os costó, ¿no? No, es típico, ¿sabes? La había escuchado de que eran muy exigentes acá en Lugo y no sabía el nivel, ¿sabes? De exigencia. Hasta que, como dices tú, nos costó, ¿sabes? Ver poco a poco, pero sí, los mejores fans de Ale Boro están aquí, sin discusión alguna. Son fanáticos que saben, y saben las reglas, saben todo, la emoción, todo, te entienden todo completamente, están intensos con los árbitros, y de verdad que sí, es bueno tenerlos en nuestro lado, porque es un sexto hombre en la cancha, ¿sabes? Pero Dago, jugadores profesionales pues de la talla como tú mismo, ¿no? Que has estado en la ACB, que también te han ido pasado en la Lebor y que vienes de un mundial, ¿cómo es posible que os tiemble la muñeca en el Pazo dos Deportes? No, porque es lo que te digo, que es diferente. O sea, los fanáticos son están muy involucrados, ¿Sabes? Como te digo, tú tienes típicos de fanáticos que son los que aplauden, los que meten una canasta. Por ejemplo, en China, como no tienen idea de cómo se baloncesto, meten una canasta, aunque sea en el lado contrario, y aplauden, porque la bola entra, ¿sabes? Entonces aquí son muy exigentes porque saben, y ahí sí, como dices tú, a veces hay presión, porque nosotros como profesionales queremos jugar bien. Claro. Y también queremos darle el mejor espectáculo al club. Costó al principio, pero ahora estamos cogiendo una diferente armonía de equipo, una hermandad diferente hemos creado, y estamos más juntos, y creo que vamos por buen camino. Además tú, Dago, ya conocías a la afición de Lugo, a la afición breoganista, has jugado con ella en contra, y creo que tienes una experiencia de contarnos, si te digo México, si te digo unos gorros, ¿qué pasó un año? ¿Sabes qué? Yo contaba eso siempre, ¿sí? En otras entrevistas, que me vine acá una vez, cuando estaba con Coruña, y se aparecieron unos, no sé quiénes, con unos sombreros de México, y digo yo, ¿what? ¿Qué es esto? Pero lo cogí, sí, modo inspiración, ¿sabes? Motivación, y nos salió bien ese año, ¿sabes? Vamos a recordar que tú eres de la República Dominicana, que ya en mexicano no es precisamente un halago, ¿no? Digo yo, ¿qué es esto? Totalmente, digo yo, wow, pero ok, no voy a decir nada, me río, los sonrío a ellos también, y sigo jugando, ¿sabes? No importa. Por cierto, que en la República Dominicana el deporte estrella es el béisbol. Si no estoy equivocada, tú tenías proyección en el béisbol, tenías apoyo de tu padre, pero decides que te cambies de deporte, que te vas al baloncesto, y una buena bronca te llevaste con tu padre, la ¿no? Bronca, yo diría que sí. No, bronca no, porque no me habló, Eso. ¿Qué es peor? Yo creo todavía. No me habló, y fue, ¿sabes? Fue difícil. Yo no tuve como dicen aquí, yo no tuve ¿sabes qué? Para decírselo, Yo hablé con mi madre, le dije, mira, apáñatela tú. Dile a papá que yo me voy al básquet, ¿no? Dile tú, porque yo no voy a jugar. O sea, me senté con mi madre, le dije, yo no voy a jugar. Y yo me retiro de esto, lo amo el deporte y todo lo que quieras, y lo que se lo hacía por él, ¿sabes? Y entonces mi mamá me dijo, mi mamá, que era la que tiene los pantalones en la casa, se le paró en cuatro patas, como dicen en dominicano, se lo dijo a él, y nada, no me habló por un buen tiempo. Me vine a Estados Unidos, me fui para allá a jugar, y nada, de ahí para allá él entendió que era lo que yo quería, y ahora es prácticamente, entre él y mi hermano, son mis fans números uno, ¿sabes? Los que están siempre a tope, viendo mis partidos, buscan manera de verlos por internet, por el móvil, están siempre, que mi padre es el típico crítico de que... Todos los padres son así. No, todo, de que falle un tiro, de que sigue, que fallo un tiro de 3 y tengo que ir a tirar 100 tiros por no fallar el siguiente. O sea, es una locura. Además, en tu familia eran las mujeres quienes jugaban al baloncesto. Todas. Mi madre, mi tía, mi prima, todas. Yo soy el único varón que jugó, el único. Todas las mujeres jugaron. Mi madre
Mi madre, mi prima y mi tía fueron las 3 selecciones. Mi mamá jugó selección por 11 años, mi tía es la típica mítica Michael Jordan de allá, y mi hermana, mi prima también jugó creo que 8 años en la selección también, por ahí. Bueno, pero gracias al baloncesto también conoces mundo, mucho mundo, así de pronto que te quedas con América o con Europa. Bueno. Depende. ¿Qué gallego te estoy viendo, con esa respuesta? Mi sueño siempre era viajar por Europa, y no... Sí. Y el baloncesto me ha dado esa bendición de ir a diferentes países, entre Italia, ¿sabes? A mí me parece fue que Lituania, ¿sabes? Me parece por Lituania, que en mi vida pensé que existía ese país cuando joven, y vengo aquí a un país, Lituania, de pura nieve, menos 22 grados. Y te morías del frío, ¿no? No, Lituania, muriéndome. Lituania, que Letonia, que Italia, que Grecia. He visitado muchos países que no me lo esperaba por el baloncesto, jugando por allá, conociendo las culturas y esas cosas. Y América, por ejemplo, obvio que tengo muchas amistades por allá, y el idioma, uno conoce Colombia, conoce Venezuela, que tengo muchos amigos por allá, pero típico Europa es algo que no todo el mundo puede hacerlo. Ha sido un poco lo que dices tú, ¿no? Un momento, una vida llena de contrastes, de pasar de un sitio para otro, y yo creo que o por lo menos a mí el que más me llama la atención es de pasar de Isla Margarita a Coruña. ¿No? Cuéntanos tú, porque creo que además viviste muy bien Isla Margarita. Me encantó Isla Margarita, de verdad que estaba comiendo los otros días en un restaurante venezolano que hay acá, Acoba, y estaba hablando con el señor, le decía, sí, me extraño mucho Margarita, me encantó los fanáticos, me encantó la isla. Estaba viviendo en un hotel top, 5 estrellas, que comía gratis, que playa, o sea, iba a entrenar y me iba para la piscina. Vengo de eso, juego allá, me encantó, y me llegó el chance de la oportunidad de venir aquí a Coruña, de que tuve que decidir, y dije, mira, vamos a darle, que pase lo que pase, que me vaya bien o me vaya mal, salgo de eso, y lo intenté, que siempre ha sido el sueño mío, ¿sabes? Jugar en Europa por los 9 meses que tiene de temporada, que es estabilidad. Y llegas a Coruña, como decías tú, y te encuentras con Tito Díaz, ese entrenador que dices que te hizo una piedra. Pero piedra, ¿eh? Pero dura, ¿no? Dura. Es el tío, como dicen, el tío ese daba duro, ¿eh? Tito era un hombre de la vieja escuela, ¿sabes? Que no era diferentes creencias, ¿sabes? Te dabas un golpe y era, vale, ¿sabes? No era, que me voy a tomar mi tiempito libre, que no. Si puedes caminar, entrenas, ¿eh? Y era así. Y Tito te entrena, frustrante al principio, porque, ¿sabes? Vengo de una cultura latina que allá los importados, los que son extranjeros, ¿sabes? Te cuidan, ¿me entiendes? Sí. Y Tito llegó y mira, aquí nadie estrella, aquí nadie lo otro, y sabes entrenar, ¿sabes? Que era por eso que Tito me ayudó mucho en mi carrera, porque mentalmente yo iba a entreno y decía, no quiero entrenar hoy, ¿sabes? Un sopapo de realidad, donde pasar la Margarita. Yo caminaba, yo estaba de Margarita, que vamos a entrenar, ¿sabes? 2 horitas y después para piscina, o para la playa. Y este señor, que papi, 3 horas diarias, pero 3 horas contadas, de 9 a 12 contadas. Pero cuando llegabas a los partidos, entendías que entrenando duro se ganaba. Y ahora que lo tenemos aquí como director general, también. ¿Hablando un poquito o sigue la piedra? No, Tito es un hombre, como te digo, de la vieja escuela. Que Tito es así, ¿eh? Bueno, este fin de semana viene Coruña, momento para recordar también ese pasado que tuviste por allí. ¿Cómo estás tú de tu lesión, Dago? Bien. Intenté regresar rápido para ayudar al equipo contra Mallorca, y fue lo que me afectó un poquito. Quiero ayudar al equipo de verdad, y especialmente en un juego como Coruña, un clásico, y ahora ese también que viene el siguiente. O sea, son partidos buenos en casa que nos ayudarán mucho para siguiendo buscando la meta. Que tenemos mucho talento y jugadores de diferentes roles que vienen de diferentes lugares. Y cuando tienes un equipo así, es difícil, porque todos tienen sus diferentes egos, diferentes creencias. Entonces, un equipo así toma su tiempo acoplarlo. Es frustrante, pero el equipo de verdad que está entrenando bien. Epi está trabajando muy duro con nosotros, cree en nosotros más que nosotros mismos, y él lo sabe, y nosotros tenemos que buscar la manera de seguir mejorando. Dago, vienen ahí las Navidades, vamos a pedirle como deseo al año nuevo el ascenso, ¿no? Sí, esa palabra aquí está prohibida,
Vamos a irlo bajito, ¿no? Vamos a ir tranquilito, pero ese es el objetivo, obvio. Y esperemos que los fans nos den el apoyo y crean en nosotros. Y cuando vengan aquí al Paso, que nos den ese sexto hombre, que nosotros haremos el resto. Dago Peña, muchísimas gracias. Gracias y pues, ten buen día. Listo pues. Listo pues.